Pan rollo de nuez, receta navideña. Pasta de nuez por dentro, pan suave por fuera y un diseño muy especial en cada rebanada. Este pan muy tradicional en los Balcanes lo tiene todo. Cambia un poco el pan que regala siempre y sorprende a quien lo pruebe. Acompáñame a verlo. Voy a comenzar preparando el prefermento. Para ello añadiré 4 gramos de levadura seca de panadería a un recipiente. Posteriormente, de los 300 gramos de harina de trigo todo uso que utilizaré para el pan, tomaré solo unas 2 cucharadas que voy a ir añadiendo encima de la levadura. E igual de los 50 gramos de azúcar que usaremos para la masa, tomaré solo media cucharada. Por último, agregaré 50 mililitros de agua templada, es decir, no debe estar fría ni tampoco caliente. Mezclaré a disolver muy bien y dejaré por unos 10 a 15 minutos a que el prefermento doble o triplique en volumen. Cuando eso suceda, mezclaré el resto de la harina con 4 gramos de sal. Mientras hago esto, te comento que igual para este pan puedes usar harina de fuerza o panadería sin ningún problema. Ok, haré un pozo en el centro de la harina y ahí voy a vaciar los demás ingredientes. Comenzaré con el prefermento, que ya en este momento ha triplicado en volumen y tiene mucha espuma en la superficie. Voy a mezclarlo solo un poco antes de incorporar. Yo la verdad es que soy medio obsesiva y siempre tengo que ayudarme con una palita para retirar todo. No sé, como que siento que si no pongo todo no va a salir bien el pan. Bueno, ahora voy a agregar un huevo y una yema que batiré ligeramente antes de vaciar. Esto solo para que se incorporen más fácilmente con los demás ingredientes. Ahora, este es un pan de leche, por lo que aquí tengo 65 mililitros de leche que debe estar tibia. Voy a agregar solo un poco en este momento, reservaré el resto para después. También voy a poner lo que me faltaba de azúcar. Ya saben que al inicio tomé media cucharada para el prefermento. Media cucharadita de vinagre de manzana, que es totalmente opcional. A mí en lo personal me ayuda a que la masa quede más elástica. Mezclaré a disolver los ingredientes líquidos y después iré incorporando la harina y el resto de la leche poco a poco para no pasarme. Esto porque no todas las harinas absorben la misma cantidad de líquidos, algunas necesitan un poco más o un poco menos, pero créeme, la cantidad será muy aproximada a lo que te comento. Inicio mezclando con la palita, pero siempre termino con mis manos para ir revisando la consistencia de la masa, la cual estará lista hasta no ver harina suelta en el bol. Ve añadiendo, ya sabes, la leche poquito a poquito. Ahora te cuento que esta masa para este pan sí debe sentirse húmeda, pero en este punto no debe estar tan aguada, debe sentirse algo durita. Yo aquí a la mía ya la veo muy bien, así que voy a retirarla del bol y voy a colocar en una superficie limpia y seca donde comenzaré a amasar por unos 5 minutos aproximadamente o hasta que la masa ya no se vea tan rugosa por la superficie. Como puedes ver, al ir amasando, la masa no se me pega a las manos y se siente aún un poco durita. Eso es totalmente normal porque aún falta incorporar las grasas. Una vez la masa empiece a verse lisa, voy a aplastar ligeramente y voy a ir haciendo huequitos con mis dedos como se muestra en el video. Y voy a ir añadiendo las grasas. Usaré 40 gramos de mantequilla sin sal que debe estar a temperatura ambiente y 20 gramos de aceite vegetal. Comenzaré con la mantequilla agregándola por partes. Voy a empezar con la mitad y mezclaré a incorporar para después añadir la otra mitad y con mis manos incorporar muy bien en la masa. Ya que he terminado con la mantequilla, haré lo mismo con el aceite, vaciando la mitad, mezclando a incorporar para después agregar la otra mitad e integrar nuevamente muy bien. Ahora te comento que a mí me gusta mezclar mantequilla con aceite para que el pan quede más húmedo y dure más tiempo fresco, pero para este pan puedes usar solamente 60 gramos de mantequilla o solo 60 gramos de aceite, lo que te guste más. Ya que terminé de incorporar las grasas, amasaré nuevamente, al inicio golpeando ligeramente la masa contra la mesa, doblando sobre sí misma y recogiendo.
Después, seguiré empujando y envolviendo la masa, pero usa el procedimiento que se te haga más fácil. También en este punto tu masa ya debe sentirse ligeramente aguadita y suave. Si aún la sientes seca, solo pon un poco más de leche de lo que yo te comento. En fin, el proceso de amasado puede llevarte de 15 a 20 minutos o hasta que tu masa esté suave y elástica. En ese momento voy a formar una bolita que voy a hacer a un lado y voy a ir por un recipiente al cual le voy a untar un poco de aceite para que no se pegue la masa, la cual colocaré dentro en este momento, y también le voy a untar un poco de aceite para que no se seque. Cubriré con un trapo y voy a dejar reposar a que doble su tamaño. El tiempo va a depender del clima en donde tú vivas, y mientras la masa reposa vamos a preparar el relleno. Para ello voy a colocar en un procesador de alimentos 300 gramos de nueces. Usa la variedad que a ti más te guste. Yo mezclé mitad nueces pecanas y mitad nueces de Castilla. Pero bueno, lo que sigue es añadirles 110 gramos de azúcar, seguida por 10 gramos de azúcar vainillada, que si no la consigues donde vives, entonces usa 120 gramos de azúcar, y te voy a comentar en qué momento debes poner la esencia de vainilla. También agregaré un cuarto cucharadita de sal para balancear los sabores, 5 gramos o una cucharada de cocoa natural sin azúcar, 1 1/4 cucharadita o 3 gramos de canela molida. Taparé y voy a procesar todo muy bien. Por cierto, te recuerdo que te voy a dejar los ingredientes como siempre en la cajita de información, y también puedes encontrarlos al final del video. Ok, debe quedarte algo así. Aún se ven algunos trocitos de nuez que al final se van a sentir en el pan, sin embargo si gustas puedes procesar hasta que casi ya no se vean esos trocitos. Continuemos. En una ollita voy a poner a calentar 120 mililitros de leche con 65 gramos de mantequilla que corté en cubitos. Cocinaré a temperatura baja hasta que la mantequilla se derrita y la mezcla quiera comenzar a hervir. Cuando eso suceda, voy a hacer a un lado y dejaré enfriar ligeramente. Voy a vaciar sobre las nueces, pero solo voy a poner un poco, ya que también agregaré una yema, y este es el momento de poner media cucharadita de esencia de vainilla en caso de no usar la azúcar vainillada. Mezclaré e iré revisando la consistencia, y al mismo tiempo iré añadiendo la mezcla de leche con mantequilla hasta obtener una pasta blandita que sea fácil de untar sobre la masa. Si hace falta, solo pon un poco más de leche de lo que yo te comento en el video. En fin, a 24 grados centígrados o 75 grados Fahrenheit, mi masa dobló su tamaño en 1 hora con 20 minutos. Ya sabes que puedes revisar si está lista tocando ligeramente con la yema de tus dedos la superficie. Si la marca regresa lentamente, quiere decir que ya está perfecta. Ahora, como puedes ver, coloqué un mantel por encima de mi mesa que me va a ayudar a que la masa no se pegue y pueda enrollar mucho mejor. Espolvorearé un poco de maicena, que también me va a ayudar, e iré colocando la masa por encima con la parte más seca tocando la mesa. Aquí, si no quieres usar un mantel, simplemente pon un poco de maicena sobre la mesa, pero la verdad es que el mantel te va a ayudar muchísimo más. Bueno, con mis manos comenzaré a estirar la masa ligeramente para también descasificarla, y posteriormente iré por un rodillo al cual le voy a poner un poquito de maicena e iré estirando a formar un rectángulo que debe quedar de 65 centímetros de largo por 45 centímetros de ancho. Ve volteando la masa cada cierto tiempo para estirarla mejor. Mientras hago esto, aprovecho para invitarte a suscribirte al canal y a que actives la campanita de notificaciones para que así siempre te enteres cuando suba un nuevo video. Y mira qué fácil es ir manipulando la masa, se siente bonito cada vez que se va estirando. Pero sí que hay que tratarla con cariño. Al final, ya que no puedas estirar con el rodillo, hazlo con tus manos y siempre del centro hacia afuera. Si en algún punto no puedes seguir estirándola, deja que se relaje unos minutos y después sigues con el procedimiento. Una vez mi rectángulo ya tenga el tamaño adecuado, voy a ir untando por encima la pasta de nuez, que como ves tiene una consistencia fácil de distribuir. Si sientes que tu pasta de nuez está seca y te cuesta trabajo untarla, como te comenté hace un ratito, solo ponle un poco más de leche hasta que veas que es fácil distribuirla sobre la masa.
Deja aproximadamente 1 centímetro de los bordes de la masa sin la pasta para poder cerrar. Ve enrollando tal como se muestra en el video, tratando de que la barra tenga el mismo espesor por todos lados. Como puedes ver, la masa no se pega para nada al mantel y es muchísimo más fácil ir enrollando. Ya que haya cerrado, estira un poco para que se pegue el borde superior y selle bien. Recuerda al acomodar dejar las costuras abajo y forma un tipo de S con la barrita como se muestra en el video. Las puntas las puedes cortar, yo las dejé, solo las acomodé muy bien. Presiona un poco por los lados y coloca en un molde para panqué de 24 por 13 por 7 centímetros o uno de 25 por 11 por 7 centímetros. Coloca con cuidado, acomodándolo muy bien. Untaré un poco de aceite por encima para que no se seque, pues cubriré y voy a dejar reposar a que doble su tamaño. Aquí las puntas son las que te van a indicar cuando ya haya doblado su tamaño la masa. En este caso normalmente toma casi el mismo tiempo que el primer reposo. El mío estuvo listo en 1 hora con 10 minutos. Lo que sigue es barnizarlo con una mezcla de un huevo, 2 cucharaditas de leche y una pizca de sal. También puedes barnizarlo con un poquito de mantequilla derretida. Y ahora sí llevamos al horno, que debe estar ya a 180 grados centígrados o 356 grados Fahrenheit. Hornearemos por 15 minutos a esa temperatura. Después de ese tiempo vamos a reducir la temperatura a 150 grados centígrados o 302 grados Fahrenheit y hornearemos por 45 minutos más. En total el pan debe estar en el horno 1 hora. Si antes de este tiempo se ve ya bastante doradito, solo cúbrelo con papel aluminio para que no se te vaya a quemar. Después de 1 hora, al retirar el pan del horno, le voy a untar un poco de mantequilla derretida que además de dar brillo ayuda a que el pan quede mucho más suave. E inmediatamente después voy a colocar en una rejilla para dejarlo enfriar completamente. La verdad es que ya huele muy rico y tiene un color doradito que me encanta. Dime, ¿ya conocías este pan? Aquí donde vivo lo venden en las ferias, sobre todo en estas fechas de frío. Siempre que lo veía me decía a mí misma, ¿será que es muy difícil prepararlo? La verdad es que no tanto y se ve muy lindo. Además de este sabor hay uno igualito, pero en lugar de nuez lleva semillas de amapola. Bueno, como ves, una vez frío voy a espolvorearle azúcar glass por encima, que lo hará ver aún más bonito. Ya no puedo esperar a cortarlo y a probarlo. Cada rebanada es como tu propia obra de arte, que además tiene un sabor muy rico con la pasta de nuez en cada bocado. ¿Y qué más puedo decirte? Es un pan perfecto para regalar. Una vez frío lo envuelves en papel de hornear y con un moñito quedará listo. Créeme que sorprenderá a quien se lo regales porque es un pan de Navidad diferente a los que ya casi todos conocemos. Además es un poco más sencillo y queda también con un diseño muy bonito. Con un delicioso sabor a nuez para acompañar tu café o chocolatito. Y bueno, pues muchas gracias por ver el video. Espero te guste mucho este pan que se conoce como Povititsa u Orajonitsa, que seguro no estoy pronunciando nada bien, pero bueno, pues agradezco también mucho a los miembros del canal. Nos vemos en la próxima receta. Hasta luego.